Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde, como siempre, en compañía de Ramón Reyes, vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general. Hoy lunes, comenzando la semana laboral, y más adelante en el próximo segmento vamos a presentar una muy interesante e importante entrevista. Y en la reflexión de hoy dice así Ramón: para quien posee principios no hay tribunal más estricto que el de la propia conciencia. Y por otro lado tenemos que los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1681 se produjo el deceso del notable dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca. Está considerado un clásico dentro de la literatura hispana. En el año 1848, como resultado de su derrota en la guerra con los Estados Unidos, el Congreso mexicano ratificó el Tratado de Guadalajara, mediante el cual el país azteca perdió 3.300.000 kilómetros de su territorio, que pasaron a formar parte de la nación estadounidense. En 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum de carácter social. En 1922, Vladimir Ilich Lenin, supremo jefe del Partido Comunista y de la Unión Soviética, fue víctima de un atentado que lo dejó paralítico. En 1926, el Congreso Dominicano declaró el último domingo del mes de mayo como Día de las Madres. En 1945 murió en Santo Domingo Rafael Estrella Ureña. Abogado de profesión, tuvo una intensa vida política. Se opuso a la ocupación estadounidense de 1916. Fue fundador del Partido Republicano y ministro de Justicia, Instrucción y Plenipotenciario en Italia y Francia durante el gobierno de Horacio Vázquez. Conspiró contra este, aliado a Trujillo, y a su caída ocupó la presidencia provisional para más tarde desempeñar la vicepresidencia. Por último, hasta su deceso, fue juez de la Suprema Corte de Justicia. Bien, seguimos buscando respuestas entre debates. Es cierto que el doctor Roberto Lafontán, ex director de Darío Contreras, fue despedido el pasado mes de enero por críticas que emitió sobre fallas en la remodelación del mismo. ¿Se correspondían las mismas con las que ahora se han puesto en evidencia? Si es así, ¿por qué no se tomaron en cuenta en su momento? En el mismo orden, ¿cuáles son las razones por las cuales 12 áreas del moderno hospital oncológico inaugurado meses atrás no han sido finalizadas, por lo que el mismo estaría funcionando a mucha menor capacidad de lo esperado, según revela un reportaje publicado en su edición de este día, el periódico Hoy? Y los diferentes rostros de la actualidad, tenemos que hoy a las 10 de la noche, por una amplia red de televisión y radio, que comprende también este canal Telefuturo 23, el expresidente Leonel Fernández se va a dirigir a todo el país. Dada la larga y profunda crisis en el seno del PLD en torno a la modificación constitucional para permitir que el presidente Danilo Medina pueda aspirar a la reelección, seguramente esa hora será de toque de queda y batirá todos los récords de audiencia. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuál será la postura que asumirá Leonel Fernández ante el controversial tema? Y Casa 16, la iniciativa, Ramón, de remodelar y convertir, te lo recomiendo que vayas, ¿A dónde? Vieja casa de la ciudad colonial en personalizada residencia hotelera del tipo boutique. La conozco. Ha sido tan exitosa que ya las han clasificado entre los mejores hoteles del mundo. Sí. El proyecto comprende alrededor de una docena y media de inmuebles de una forma novedosa de destino turístico, tanto interno como externo, en esa parte de la ciudad cargada de una historia que forma parte de nuestro patrimonio cultural y del Nuevo Mundo, con una antigüedad de 5 siglos. El presidente de la República estuvo hace 3 meses o menos visitando, acompañado de uno de los Vicini, el de la barba, ¿cómo se llama? Juan, acompañado de Juan y otras personas, y la arquitecta de apellido Villalona, quien tiene a su cargo la remodelación de los trabajos. De parte de los trabajos, porque yo la entrevisté, y entonces me dijo que porque insistí en que la iglesia Santa Bárbara,
que fue donde bautizaron al Patricio, que se estaba derrumbando. Bueno, ya la semana pasada... Estaba como la torre de Pisa. Exactamente. La semana pasada hubo un desembolso de dinero y gente trabajando. En 60 días... Imagino que el sacerdote allá, el párroco, le dirigieron una carta dándole las gracias. Bueno, por lo pronto usted ganó parte del camino del cielo. Tengo ya casi las 3/4 partes ganadas. Bien, señores, multitudinario el acto religioso en que fue beatificado Monseñor Oscar Arnolfo Romero, el obispo salvadoreño asesinado alevosamente mientras celebraba misa durante la larga contienda interna que desangró al país centroamericano por mucho tiempo. Un crimen político cuyo estremecimiento y repudio fueron de alcance mundial. Y en Santiago, un menor de apenas 1 año y 8 meses fue violado y asfixiado. Del horrendo hecho se acusa al esposo de su abuela materna. ¡Wow! Es el segundo caso en apenas unos pocos días. El supuesto autor fue apresado y está siendo investigado. La indignación de los vecinos llega al punto de advertir que si lo sueltan, tomarán justicia por propia mano. Claro. Se entiende su ira, que compartimos a plenitud. El autor de este hecho, quien haya sido, es un verdadero monstruo. Pero hay que esperar resultados de las investigaciones para establecer la posible culpabilidad del detenido y luego darle seguimiento al caso en los tribunales de justicia, exigiendo que ésta no resulte burlada. Todos esos casos son bajo los efectos de la droga. Sí. Y entonces se pone a consumir una droga de mala muerte, esa que venden barata, y comienzan a sufrir alucinaciones y llegan a eso, porque es una monstruosidad, pero, como tú dices. Que la gente no vaya a creer, porque el mensaje suyo, usted da la impresión que usted consume drogas caras, no baratas. No, todas las drogas son la barata, cara, de mediano plazo, como sea. Sí, pero la más barata hace más daño que las caras. Todas hacen daño, pero la más barata hace más daño. Productores de pollo y huevos están alegando quejosos una pérdida de hasta 600 millones de pesos cada mes. Dice que es producto de sobreproducción existente, porque se establecieron una cuota y no la cumplen. Ahora, señalan que las limitadas exportaciones a Haití, que en su mayoría son informales, reclaman entonces nuevos mercados. Ahora, la noticia a mí me confunde y me alarma, porque semanas atrás, te recuerdo, el ministro de Agricultura ofreció la información de que el mercado ruso se abriría con gran amplitud a la exportación de nuestro hasta ahora quejoso sector avícola. Dice que van a comprar millones y millones de huevos y millones de libras de pollo. Pregunta obligada son si esa operación sigue en pie, si se frustró o si se adelantó el anuncio sin ninguna base concreta simplemente para consumo mediático. Yo creo que el ministro de Agricultura debe despejar dudas al respecto, porque es lo menos que procede en este caso. Los ciudadanos merecemos respeto en ese sentido. Sí, señor. Y que nos den información de carácter confiable. Clara. Y los periodistas también. Sinceras. Porque esas declaraciones que hizo el ministro de Agricultura en ese momento se le dio un gran despliegue. Por otro lado, los residentes de Valle Nuevo están esperando que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales se pronuncie sobre su reclamo de que no se autorice la explotación de la madera en las áreas afectadas por el reciente fuego registrado en la zona. Al efecto plantean dos posibles opciones. Una, que se reforeste pero con instituciones capacitadas reconocidas. Y la otra, que bajo estricto control de las autoridades forestales se deje que la recuperación se produzca de modo natural. El tema es de suma importancia y requiere una definición precisa y urgente de las medidas que se habrán de tomar en este sentido. Yo le dije a esas personas de Valle Nuevo, con dolor en mi alma, les dije, ya autorizaron bajar y cortar todos los árboles supuestamente quemados o chamuscados, para no ir, como diría Tres Patines, más para atrás del almanaque. Vi 2 patanas cerca del mediodía por la avenida Luperón llena de esos troncos. ¿Tú sabes lo que pasa? Creo que fue en el año 1983. Se hizo lo mismo, se autorizó en aquella ocasión que se aprovecharan esos árboles en una zona afectada, con la promesa de que los fondos que se recaudan se iban a dedicar a la reforestación. Mentira, no se hizo. Primero, no ocurrió eso. En segundo lugar,
no solo se aprovechó en este caso los árboles que habían sido afectados, se siguió entonces cortando con fines de lucro. Así es. Ese es el temor que tienen ellos ahora. Y yo también tengo ese temor. Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar conversando con nuestra huésped hoy en Teledebate. Bien, nos complace muy de recibir en Teledebate a la doctora Yomaira Martínez Soto, abogada, especialista y con experiencia profesional en medio ambiente, cambio climático, regulación energética, graduada en UNIVIA, cursado también en la Pucamaima y en prestigiosas universidades del extranjero, así que bienvenida a Teledebate. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo un tema que siempre ha sido una constante en este espacio, que es el tema precisamente medioambiental, la preocupación por el cambio climático, por los efectos que eso está ocasionando ya y por los que en el futuro mucho más grave puede representar para el país. Fíjate, en algunos momentos hemos leído que integrantes de la comunidad científica consideran infundadas las voces de alerta sobre el cambio climático. Dice que eso no, como que eso no existe. A su juicio, esa negación tiene algún fundamento científico, o a ser otras razones, intereses quizás. Excelente opening, ¿verdad? Poniendo sobre la palestra el escepticismo que ha habido con el tema de cambio climático de algunos bloques, como usted bien dice, de intereses. Y yo creo que ya no hay cabida al escepticismo o a la negación de la verdad científica que es el cambio climático, a partir del quinto informe que en el 2013 lanzó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, donde aseveraba que están casi seguros un 95% de que estos efectos que estamos viviendo en variación del sistema global del clima se debe a causas humanas, o sea, es el efecto antropogénico que realmente está causando que el sistema global del clima varíe fuera de los parámetros que se consideran normales. Entonces ya hay una base científica y ese informe que está a mano de todos, que se llama AR5, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces tú notas que en la comunidad científica, en ese sentido, hay un mayor margen de credibilidad. Sí, a medida que ha ido pasando el tiempo, porque a todo esto el IPCC se fundó en el 1988 con la Organización Mundial de Meteorología y también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y la conquista desde el 1988 hacia la fecha ha sido lenta, muy lenta, pero recién en los últimos 2, 3 años es que se ha avanzado mucho. Claro, ya no hay cabida a la duda. La aseveración ha sido, como les dije, en casi un 100%. Ellos dejan ese margen de error porque como científico al fin, pues, esos ajustes son normales. Sin embargo, ya estamos convencidos de que el cambio climático es una realidad. Mira, una cosa que me impresiona mucho, las veces que lo he escuchado, lo he leído, es el proceso continuo de hielo que está ocurriendo en los polos, ¿no? Entonces, inclusive alguien en algún momento se habló o se especuló sobre la posibilidad de que esto pudiera afectar la estabilidad del planeta, ¿no? Claro. Eso es posible, es decir, que tengamos un vuelco, ¿no? Bueno, claro que sí, con el derretimiento de los polos lo que sucede es que compromete el nivel del mar a nivel global y sobre todo compromete mucho más lo que es el tema de vulnerabilidad de estados insulares, ¿verdad? De pequeños estados insulares como lo es República Dominicana y como son los hermanos de Asia-Pacífico, ¿verdad? Vanuatu, Nueva Guinea, o sea, hay muchas islas, Seychelles, Mauritius, que comprometen sus costas y hasta su población en general. Y de ahí que incluso se hable de un fenómeno antropológico o sociológico como es migración por cambio climático. O sea, se prevé que ya la migración no sea únicamente por temas económicos o sociales, sino que eventualmente la pérdida de costa haga que poblaciones se trasladen hacia otras locaciones e incluso hacia otros países. Aprovechando justamente eso que usted está diciendo, hay el temor en la República Dominicana de que donde estaba el lago Enriquillo se va a seguir extendiendo y esas poblaciones que ya se trasladaron van a seguir teniendo que migrar porque el lago va a seguir ampliándose. ¿Es cierto eso? Bueno, el caso del lago sigue en monitoreo.
porque así como se ha elevado sus aguas, así mismo ha disminuido en otras etapas históricas de la República Dominicana. Entonces, actualmente sigue monitoreo por dos grandes instituciones. Una es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, pero también está el CUNY College de la ciudad de Nueva York. Expertos de esa área, incluso otro tipo de científicos han estado monitoreando lo que es la variación de las aguas del lago Enriquillo, que en muchas ocasiones ha sido también que ha estado por debajo del nivel, o sea que todavía no se puede aseverar que es que seguirá aumentando. Y recomiendo al respecto un buen documental que hizo el señor Fernando Báez, que se llama Lago Enriquillo, Preludio del Cambio Climático. Correcto. Y ahí no solo se esboza la opinión científica, sino que la sabiduría popular se consulta. Personas que han morado tradicionalmente en esa área, pues cuentan cómo han vivido la variación de las aguas del lago. O sea que en otras ocasiones ha descendido. Sí. Y ahora, bueno, Ha aumentado ahora Sí, está aumentando. Sí. Entonces no se puede predecir si va a continuar aumentando o si en algún momento se produce un retroceso y vuelva. Se puede proyectar. De hecho, bajo el proyecto que actualmente coordino, que es la tercera comunicación nacional para la Convención Marco, hay uno de los componentes técnicos que se trata de simular escenarios climáticos. Y dentro de la simulación de escenarios climáticos, pues se simula los cambios en los patrones de lluvia, de precipitación, los cambios relacionados a sequía, a la humedad. Entonces, con ese tipo de parámetros científicos se podría hacer una proyección de si se espera o no una elevación de las aguas en el lago Enriquillo. Mira, ¿cuáles son ahora mismo las señales así más evidentes que hay de los efectos del cambio climático ahora? Bueno, uno de los más claros es precisamente el tema de la sequía y de la escasez de agua. Yo creo que lo vivimos desde República Dominicana hasta otros países de la región latinoamericana. En definitiva, se han prolongado los periodos que se consideraban normales para la sequía y asimismo también se han trastornado otros periodos y los niveles de precipitación y de lluvia. Esos son los signos más evidentes. Y el tema de la pérdida de las costas, que ya lo están experimentando algunos países, Seychelles, por ejemplo. Entonces, a todo esto, las reuniones internacionales que pasan anualmente permiten que los países puedan poner en un escenario común cómo van sintiendo los efectos adversos del cambio climático. En otros casos no son adversos, sino positivos. Por ejemplo, en algunos casos en Chile, la variación de temperatura ha beneficiado algunas cepas de uva para la producción de vino. Entonces, lamentablemente a países como el nuestro, la mayoría de las consecuencias sí son adversas. Han sido negativas. Sí. Y la mano del hombre en la República Dominicana no ha contribuido porque, por ejemplo, en el este ya prácticamente no hay una zona coralina en la playa del este, en Bávaro y Punta Cana, porque nosotros mismos la hemos destruido, esa zona coralina. Bueno, el tema de los corales relacionado con cambio climático se refiere específicamente al fenómeno de blanqueamiento de los corales, que es por un aumento, una variación en la temperatura, una de los componentes ecosistémicos que viven dentro de los arrecifes coralinos, pues se desplaza hacia otros lugares, entonces el arrecife pierde color y pierde por tanto sus nutrientes y se va debilitando. Y eso es lo que llaman los científicos blanqueamiento de corales. Es bueno destacar que a todo esto yo soy abogada, entonces manejo con cierta limitante el tema de las ciencias climáticas, pero sí el blanqueamiento de corales es otro de los indicios de que efectivamente el cambio climático está afectando nuestras costas. Y dentro del mismo proyecto de tercera comunicación también vamos a hacer una actualización de un análisis de vulnerabilidad en el sector de recursos costeros marinos. O sea que sí vamos a tener información en ese sentido pronto. Y actualizada. Tú estabas hablando de la sequía. Tengo entendido, por ejemplo, que Brasil está siendo muy afectada también por el proceso de la sequía con el cambio climático. Y inclusive se prevé una escasez de alimentos. Recientemente el presidente Danilo Medina advirtió sobre el tema, habló sobre la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria frente a una previsible carestía que va a haber de alimentos en el mundo, por un lado por los efectos del cambio climático, es decir, los efectos de la sequía, y por otro lado, bueno, pues el aumento de la población. En efecto, y ese es otro de los temas que también estamos trabajando dentro del proyecto. Hay un enfoque del análisis de vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, cómo variaciones en estos temas que hemos hablado afectaría la disponibilidad y la calidad de alimentos en República Dominicana, enfocado a aquellos productos que son básicos en la canasta nuestra, ¿verdad? Las legumbres, el arroz,
cómo una variación en estos temas que hemos hablado, en estos criterios como sequía, precipitación, humedad, afectaría la disponibilidad y la calidad de esos productos tradicionalmente disponibles para el dominicano. Claro. O sea que sí, también ese es uno de los grandes temas vinculados al cambio climático. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y regresamos. Sí, claro. Bien, seguimos conversando con la doctora Yumaira Martínez Soto sobre este interesantísimo tema que es el cambio climático. Ella se cubrió, dice que es abogada, que ella no conoce muy bien, pero ojalá yo conociera la décima parte de lo que conoce. Si no lo conoce, lo disimula muy bien. Gracias. Mira, en la película Una verdad inconveniente que produjo el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, se menciona a la República Dominicana específicamente como un territorio muy vulnerable al calentamiento global. ¿En qué forma hasta ahora se han manifestado esos cambios en nuestro medio? Bueno, de hecho, un estudio del Instituto Germanwatch nos cataloga como uno de los 10 países más vulnerables al tema del cambio climático. Y la vulnerabilidad no es simplemente basada en una cuestión geoclimática, sino también por nuestro nivel de educación, los niveles de pobreza, incluso la densidad poblacional, donde se ubican las grandes poblaciones, si es a orilla de los recursos costeros, cerca de los recursos hídricos. Entonces, todos esos componentes nos hacen evidenciar una mayor vulnerabilidad, una mayor exposición a lo que es el tema del cambio climático. Y definitivamente Al Gore y la película, cuando hacía referencia a nosotros, no se equivocaba. Lo que quiere decir que vamos a ser de los más afectados. Vamos a hacer, pero estamos trabajando para que sea lo menos posible, para aumentar la resiliencia de la población dominicana y de nuestros ecosistemas. El problema de las costas, con el aumento del nivel del mar. Se dice que para alrededor del año 2050 el nivel del mar hubiera aumentado lo suficiente como para cubrir, digamos, lo que es nuestra riqueza playera. Es así, esas son las expectativas. Actualmente el dato concreto no lo tenemos, pero sí hay proyectos, 2, que están instalando boyas de medición. Y esto está siendo instalado de la mano de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, con apoyo de centros regionales relacionados al tema del cambio climático y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Esas boyas permitirán, que están en proceso de instalación, tener una mayor certeza en la data y en la proyección de cómo se elevaría el nivel del mar en República Dominicana. Aquí trajimos, y a mí me llamó mucho la atención, una declaración del ingeniero Omar Ramírez la semana pasada. Biólogo. Sí, eres biólogo, sí. Que dice que los gases contaminantes que nosotros lanzamos al espacio han disminuido. Cuando él dijo nosotros, ¿se refería a la República Dominicana o se refería al planeta Tierra? Se refería definitivamente a la República Dominicana, porque probablemente eso fue en el escenario en presidencia hace unos días, donde el Ministerio de Recursos Naturales, de la mano con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzamos un primer resultado de lo que es nuestro Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, donde en un trabajo mancomunado, tanto el gobierno dominicano como empresas y gremios de la sociedad civil, del sector privado y la academia, pues organizamos grupos de trabajo por sectores claves. Estuvo sector energía, desechos, agricultura, procesos industriales. Y ahí se levantó la data de cómo anda en términos de emisiones República Dominicana. Y se utilizó como año base el año 2010. Esto es bajo lo que es el proyecto Tercera Comunicación Nacional, que es en cumplimiento al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces sí, en proporción al desarrollo que hemos tenido económico, social y ambiental, República Dominicana ha mantenido sus emisiones de gas de efecto invernadero. Por tanto, ha crecido sin aumentar su huella de carbono. Y todos esos vehículos que andan por las calles sin filtro, emitiendo a diario, entre el 2010 y el 2015, que es donde estamos, el parque vehicular ha crecido casi a la mitad. Entonces, ¿cómo es que hemos reducido? Explíquemelo para que yo lo entienda. Me encantan esas preguntas.
Ante todo, todos estos cálculos se hacen con la metodología que manda el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y son bastante rigurosas. Y básicamente lo que se calcula en el sector energía, que incluye transporte, es la combustión. Qué tipo de combustible estamos usando y cuántas emisiones en base a ese combustible utilizado tenemos. Entonces, como estamos analizando el año 2010, por eso decimos que no ha habido un aumento considerable. Ahora bien, para la cuarta comunicación nacional vamos a ponderar exactamente esos años que usted hace referencia, 2010 a 2015, porque actualmente si comparamos los resultados de esta tercera comunicación con la segunda comunicación, ahí es que decimos que no ha habido un incremento considerable en las emisiones, pero sí probablemente para la próxima vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? ¿Cuándo será la próxima? La próxima se reporta cada 4 años en las comunicaciones nacionales, entonces estamos hablando que si entregamos 19-20, pero coincidirá también con las métricas y la evaluación que se lleva a cabo a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero hay una realidad y es esta. Para poder enfrentar esa situación, hace falta un compromiso de carácter colectivo. Así es. Por ejemplo, cuando yo leí esa información que dio el biólogo Omar Ramírez, biólogo, sí, pero ingeniero, ¿no? Ingeniero, biólogo, Omar Ramírez, él hablaba que en el caso nuestro había descendido de 3.2 creo a 2.2, algo así, de un punto. Pero decía que en Trinidad y Tobago es de 22 puntos, o sea, 10 veces más que la República Dominicana. Son economías distintas. Trinidad y Tobago tiene una industria petrolera. No, yo entiendo, también, pero exacto. entonces, que yo lo que me pregunto es esto, ¿y qué hacemos con que unos países reduzcan de manera significativa el efecto invernadero y en cambio otros países sigan contaminando el ambiente? Bueno, y China y Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, ya hay un acuerdo previo, se supone, entre ellos para llegar a un consenso. Este año se celebra una de las conferencias más importantes y es la 21ª conferencia de las partes. Se hace anualmente, pero la de este año es particularmente importante porque se espera un nuevo régimen climático donde los países van a llegar con compromisos ya predefinidos que deben tener listos en junio, ahora el mes entrante, bueno, la semana que viene, para entonces acordar hacia dónde se dirige el mundo en su desarrollo, bajo en emisiones, carbono neutral. Entonces, en ese sentido, sí, es muy cierto su aseveración. Los países, de manera individual, no vamos a lograr la meta de estabilizar los gases de efecto invernadero, sino que es un esfuerzo global, mancomunado. Y a eso se espera que lleguemos con esta COP21 que va a ser en Francia. Aquí específicamente, ¿qué medidas se han venido implementando para hacer nuestra contribución, en este caso, a la preservación del medio ambiente? Bueno, tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente como desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático se han implementado medidas. Por ejemplo, desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha fomentado todo lo que es producción más limpia, que no es más que incentivar a los productores privados a implementar prácticas más eficientes de generación eléctrica, de producción, de transportación, de reaprovechamiento de sus residuos. Y esto viene desde el 2005 hasta la fecha creciendo con fuerza hasta el punto que tiene una premiación nacional y una premiación a nivel local de esas empresas que van implementando medidas de producción más limpia. Desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático, pues se ha venido implementando lo que son los mecanismos de desarrollo limpio. Y en la región, en su momento, en la primera etapa del protocolo de Kioto, logramos registrar 14 proyectos de reducción de emisiones. También se sigue fomentando lo que es la inyección al sistema eléctrico interconectado, energías renovables. Entonces, todas estas medidas que tienen que ver con eficiencia energética, con inyección de energía renovable, con cambio en la matriz energética, gas natural, que es un combustible menos, que emite menos, en este sentido, pues entonces permite que República Dominicana reduzca sus emisiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos, Imaina. Bien, bueno, pues tenemos ya los minutos finales de esta interesantísima y orientadora entrevista. Démelo a mí, sí señor. Deme esos 6 minutos. Yo no me quiero ir, vamos a alargar esta entrevista. Mire, tenemos ahora una industria que nos va a hacer rico, en teoría, y que puede ayudar al cambio climático, la industria del reciclaje. Oh, qué bien.
¿Hasta qué punto puede contribuir si ya hemos echado las bases para esa industria, cuando todavía tenemos un Duquesa ahí que está contaminando a toda la capital, todo el Gran Santo Domingo? Vamos a enfocarnos en los casos de éxito. Uno de los casos de éxito de aplicar el tema de reaprovechamiento de los residuos o reciclaje enfocado a reducir emisiones es una que lleva a cabo la cooperación alemana con el gobierno dominicano y los productores de cementos. Ellos en su proceso productivo están reaprovechando llantas y otro tipo de residuos para su producción de cemento. Así es. Entonces, uno de los casos de éxito que cabe resaltar y en ese sentido República Dominicana recibió 4.5 millones de euros para ejecutar este proyecto y se está llevando a cabo con mucho éxito, lográndose el compromiso de toda la Asociación de Productores de Cemento de República Dominicana. 7 de las cementeras más importantes están montados en este barco de reducir emisiones basado en un reaprovechamiento de residuos sólidos. O sea que sí hay cabida para mejores prácticas empresariales, para reducir costos, pero sobre todo para reaprovechar la vida útil de los residuos. En República Dominicana tenemos que empezar a ver la basura como materia prima. Sí, como negocio. ¿Verdad? Exactamente. Y no como desechos. En Punta Cana creo que hay también un proyecto interesante. La gente de Punta Cana. El grupo Punta Cana ha implementado varias medidas de lo que yo le comentaba al inicio, que es producción más limpia. Sí, ellos, la Fundación Punta Cana. Sí, creo que tienen el tema de biomasa y no sé qué otro en particular, pero sí sé que son de los abanderados del tema de producción más limpia y de sostenibilidad ambiental en República Dominicana. Antes ellos pagaban para que les recogieran la basura. Ahora le pagan a ellos por la basura que ellos generan. Sí, hay muchas empresas que llevan a cabo esta práctica. Mira, en el Diario Libre de este día figura una amplia entrevista con el doctor Bruno Takahashi, así tú lo conoces, profesor de comunicación ambiental de la Universidad Estatal de Michigan. En esa entrevista él afirma que la sociedad necesita un cambio sistémico para adaptarse al clima. ¿Tú compartes ese punto de vista? ¿Qué recomendaría a la población para lograr ese propósito y contribuir a la preservación del medio ambiente? Que la gente cobre más conciencia en esto. Sí, bueno, no solo yo comparto ese punto de vista, sino todos los gobernantes que van a esta cumbre que va a ser en París en diciembre. Y en efecto, también este año se vencen o se cumple el plazo que había para los objetivos del milenio. Y Naciones Unidas está replanteando la agenda de desarrollo global, hacia dónde debemos caminar, y está diseñando lo que son los objetivos de desarrollo sustentables. Y esos objetivos de desarrollo sustentable pues están basados precisamente en este cambio sistémico que hablaba el profesor Bruno, y es que ya esto no se va a llevar a cabo desde una manera unilateral desde el gobierno, sino que necesita el concurso de voluntades de todas las fuerzas vivas que componen el Estado, que componen un país. Y mi primera recomendación es cosas como esta, informar a la población, que la población se empodere de este tipo de instrumentos, que no entienda que es una labor únicamente de los gobernantes, sino que cada ciudadano y ciudadana tiene un rol esencial en el ahorro energético, en el reaprovechamiento de los residuos, en informar a sus hijos y a otras generaciones cómo hacer un uso eficiente del recurso agua, por ejemplo, cómo conservar nuestros bosques. Entonces, en definitiva, el mensaje es a empoderarnos de lo que es la conservación ambiental y empoderarnos de lo que es reducir las emisiones que están a nuestra responsabilidad en este momento. Tomaira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantísimo. Gracias a ustedes. La comparecencia muy orientadora. Yo creo que la gente debe haber captado bien el mensaje. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que vengas pronto por acá. Yo pensé que no le iba a decir eso. No, siempre a su orden. Un gusto. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Teledebate, el tiro rápido, de Mario Rivadavia. Durante la interesante comparecencia que hizo en el grupo de comunicación Corripio, en ocasión de su reciente visita al país, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, cifró el desarrollo y estabilidad de nuestros países en 3 elementos fundamentales: educación, empleo e integración familiar. Quizás por olvido o por los posibles elevados niveles sanitarios de su país, le faltó mencionar la salud, donde en nuestro caso específico
cobra una importancia vital y requiere de una adecuada reformulación y de un presupuesto mucho mayor que al presente. Ahora bien, de los citados 3 elementos mencionados por el exmandatario del país sudamericano, la licenciada Elena Villella, presidenta de EDUCA, se refiere al tema específico de la educación, que es además la razón de ser del organismo privado que encabeza, sugiriendo adoptar el sistema chileno. Este no es otro que otorgarle prioridad a la calidad de los docentes para garantizar un aprendizaje eficaz. ¿En qué consiste el sistema que se aplica en Chile? Por un lado, en proveer las mejores condiciones laborales para los educadores, incrementando su motivación, dedicación y superación en el otorgamiento de incentivos que les permitan mejorar su calidad de vida en base a su rendimiento en las aulas. A mejor desempeño, mayor retribución. Es una ecuación justa. La propuesta no se limita, sin embargo, a premiar los méritos que acumulen los docentes por su conocimiento y capacidad para transmitirlo, así como para estimular la capacidad de razonamiento de los alumnos, más claro, para enseñarlos a pensar. El tema de la responsabilidad familiar también juega un papel de suma importancia. La escuela y el hogar deben marchar al mismo ritmo y en igual dirección. Los padres tienen que involucrarse directamente en la educación de sus hijos. Tienen que ser copartícipes activos de ese proceso. Para la licenciada Villella el tema es repetitivo. Lo ha sido también para nosotros en Teledebate al insistir una y otra vez en que sin buenos maestros no puede haber buenos alumnos. Estos, en definitiva, es decir, los maestros, son el eje alrededor del cual gira el proceso de preparación académica y cívica de los educandos. Lo que se trata es de forjar ciudadanos capaces al tiempo que responsables, útiles a la sociedad y comprometidos no solo con su progreso personal, sino también con el progreso colectivo. Con la aplicación del 4%, ya por suerte se dispone de una cantidad de recursos para la educación, que si todavía no es la ideal, resulta sin precedentes y permite abrir las compuertas hacia la esperanza de una educación de resultados mucho más promisorios en términos de cantidad y calidad. El reto que tenemos por delante, autoridades, docentes, maestros, padres y alumnos, es derivar el mayor provecho de este importante aporte fiscal, dando pasos firmes hacia la meta de lograr una educación de auténtica calidad, fundamental para construir los cimientos de esa mejor nación a que aspiramos y que depende solo de nosotros mismos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas, los amigos televidentes.